En la serie de Re:Zero, nosotros teníamos nuestras sospechas de que Ekidona tramaba algo. En el anime, trataron de darle explicación a lo que ella realmente quería, pero no lograron dar o retratar a su totalidad sus verdaderas intenciones. Pero, mi amigo mío, en la novela es un caso completamente diferente. El discurso que ella toma es tan largo y extenso que podemos percatarnos verdaderamente de lo que esta bruja realmente quería. Por favor, permíteme leerte el fragmento de la novela en donde se explican las verdaderas consecuencias de pactar con esta entidad. Dentro de su discurso, ella pronunció: en algún momento podrás dejar de sentir cualquier emoción frente al hecho de tener que pagar con tu vida. Tus emociones humanas irán disminuyendo y ni siquiera las muertes de tus seres queridos te seguirán afectando, sumergiéndote en una vida imperturbable e indiferente en la que, incluso si logras alcanzar ese futuro óptimo, lo harás con una versión dañada de ti mismo. Finalmente, lo último que quedaría sería un sentimiento en vano. Esta es la consecuencia de hacer un contrato con la bruja, el hecho de que eventualmente te dejaría de importar la vida. A lo largo de todo el monólogo de Ekidona, que por cierto ocupa varias páginas, ella le explicaría a Subaru con lujo de detalles todos los aspectos del contrato. Así como en el anime se dijo, efectivamente ella lo ayudaría en todas las oportunidades. Cada vez que se encontrara en un punto muerto, trabajarían juntos y pensarían para encontrar una solución. Ella le prometería encontrar el futuro más óptimo, el futuro perfecto. Y aquí es donde está la trampa. Ella no dice los métodos ni la forma en que lo haría. Efectivamente, el resultado sería inigualable, perfecto. No existiría ninguna otra forma de que la solución llegara a tal calidad. Pero para ello, Subaru debería sacrificar muchas cosas. De entre ellas, su felicidad, la felicidad de las personas que le rodean y la importancia que él alberga sobre su propia vida. Pues para llegar a este resultado, él debería repetirlo una y otra vez. Ekidona le mostraría el camino para llegar hacia el destino deseado, pero en el camino, el niño debería morir más veces de las necesarias. Para que me haga entender, seguramente el que me está escuchando, el hecho de oír que Subaru moriría muchas veces hasta alcanzar su deseo no es nada extraño, de hecho es de lo que va la serie. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, desde el arco 1 hasta el arco final, el número de veces que él moriría no superaría los 2 dígitos. Pero, acompañado con la bruja de la codicia, con el fin de llegar al mejor resultado posible, su contador de muertes alcanzaría, y sin mentirte, más de los 8 dígitos. Según Ekidona, él moriría cientos, miles, millones, billones de veces hasta alcanzar aquella respuesta perfecta. Y esto pasaría de verdad. Existe un if, una posibilidad de qué hubiera pasado si Subaru aceptaba el contrato con Ekidona. Y en él, efectivamente, podemos encontrar a un Subaru acabado, una persona que ya no tiene aprecio por su propia vida. Alguien que alcanzó los mejores resultados posibles, llegó al futuro perfecto. Pero este no es feliz, de hecho, ni siquiera siente. Es alguien que ya perdió todas las emociones de la vida, y las personas que lo rodean y lo acompañan, aunque estén en las mejores condiciones posibles, tampoco son felices. Garfield se odiaría a sí mismo por no haber cumplido sus objetivos en el santuario. Reinhardt perdería toda la motivación necesaria y la felicidad al saber que Feld lo abandonó. Beatriz perdió todo el sentido de la vida cuando la biblioteca prohibida se prendió en llamas. Y así seguiríamos con la mayoría de los personajes. Llegaron a un destino donde todos están vivos y tienen la mejor condición y posición posible, pero nadie es feliz. Pactar con Ekidona significaba saciar toda su codicia, y el único que podía hacerlo era Subaru. En su monólogo ella mencionaba que el sueño de todo investigador era poder realizar el mismo experimento bajo las mismas condiciones, pero realizando diferentes premisas para así llegar a diferentes resultados. Esto mencionaba que era imposible para un humano normal, pero gracias al retorno de la muerte de Subaru era algo posible, y era lo único que podría saciar su sed de conocimientos. Por eso, ella obligaría a Subaru a morir más veces de las necesarias solo para satisfacer su curiosidad.
humanidad y así llegar al deseo de ambos. Por una parte, el futuro más óptimo y por otra, la satisfacción de conocer. El resultado, al morir tanto, Subaru perdería sus emociones como humano. Y ese es el verdadero precio a pagar si querías que Ekidona te cubriera la espalda. La miniatura decía de que esta perra es peor que Mami-chan de Kanojo Kaerishimasu, pero eso ya depende de la persona que juzgue los datos. Mami es una persona de corazón un tanto despreciable. A medida que tú la ves, te dejas de encariñar por ella y de hecho empiezas a odiarla. Pero Ekidona no es que sea una persona tan depravada en el fondo de su corazón, porque ella no es ni buena ni mala, simplemente no siente nada. Todas sus expresiones son mecánicas y responden a estímulos. Ya depende de la persona que lo juzgue. En principio ella no ha hecho nada malo, pero si tú consideras de que los actos que ella podría conllevar al protagonista son los peores posibles, efectivamente es más perra que Mami. Pero si consideras de que ella no tiene nada malo, pues no lo es. Realmente era una miniatura para atraer más la atención. Por favor, no te suscribas. Lo que acabas de escuchar es una de las muchas diferencias que existen tanto en la novela como en el anime de Re:Zero. Son bastantes. Si te interesaría saber todas ellas, por favor, acompáñame a lo largo de este video. El señor Mikael se encargó de comparar las dos fuentes y decirte absolutamente todas sus discrepancias, dando como resultado un montón de datos interesantes y curiosos. Así que, si te interesan, por favor, no cierres el video y acompáñame con número 1. Entre la escena del despertar de Subaru del nuevo bucle y el retroceso hacia la tumba para entrar a la segunda prueba, hubo una escena omitida en el anime, y es que al finalizar la conversación en la cabaña, Garfield, como en una repetición anterior, le pidió que fueran a hablar solos en lo profundo del bosque, así como cuando él fue capturado 2 retrocesos hacia atrás. Los eventos iban sucediendo de la misma forma en la que él fue capturado en la vez anterior, pero llegó el momento de la pregunta, y Garfield le pronunció ¿qué diablos viste en la tumba? En la respuesta, en los buques anteriores dijo que él hizo la prueba y a cambio la superó. Esa palabra le provocó de que ambos lo capturaran y lo encerraran, pero para esta oportunidad él decidió mentir. Dijo que él vio el pasado, tuvo que enfrentarlo, pero no fue capaz de superarlo. Al escuchar eso, la expresión de Garfield se relajó, se alivió, como si un peso se hubiera quitado de encima. Esto le pareció muy sospechoso a Subaru, pues el objetivo del muchacho debería ser la liberación del santuario para que así todos pudieran ser libres, pero al ver de que fracasaban, él se alegraba. Era bastante contradictorio desde su punto de vista, y al reclamarle esa observación, Garfield se enfureció y se apartó, como si él verdaderamente no quisiera sostener esa conversación. Le hizo las amenazas a Subaru referentes a qué planeas hacer de aquí en adelante, y él dijo que no tenía nada planeado. Así, aprendiendo de sus experiencias anteriores, no iba a enfurecer a Garfield, pero evidentemente era una mentira, pues cuando sus dos caminos se separaron, él dio media vuelta hacia la tumba. Quería volver a hablar con Ekidona en la fiesta de té, y ahí es cuando se desenvuelve la segunda prueba. Número 2. Y este es uno de los datos más importantes del capítulo, incluso podría ser más importante con el que abrí, y es sobre el primer posible futuro en donde Subaru murió, justo después de enterarse que Rem había desaparecido. Justo cuando Emilia empieza a llamarlo mentiroso y mentiroso, reclamándole por el hecho de dejarla sola. El anime solamente le dedica una escena de no más de 1 minuto de duración, pero en la novela es todo un capítulo, y aquí se nos explica con lujo de detalles qué es lo que verdaderamente pasaría si un Subaru, quien asimiló el factor de pereza, muriera y no pudiera revivir. ¿Qué es lo que pasaría si este fuera apoderado por las sombras de la bruja y se levantara? ¿Qué es lo que pasaría si Satela volviera a este mundo? El cadáver que destruiría a todos. No te voy a contar por completo la curiosidad porque quiero sacar un video único y exclusivo sobre este capítulo llamado o titulado ¿Qué pasaría si Subaru muriera y no pudiera revivir? El cadáver que destruiría a todo el mundo. Por favor, espéralo, seguramente saldrá mañana. Número 3. Sobre la segunda muerte que ocurrió cuando el arzobispo de la pereza, Betelgeuse, se apoderó del cuerpo de él y, sin poder encontrar otra solución para salvarse, le pide a Julius que lo mate. En este mundo paralelo, realmente el cadáver de Subaru era peor de lo que se podría encontrar. El anime decidió no enfocarlo, pues su descripción era bastante bizarra. Cuando Félix le tocó,
descontroló por completo sus circuitos mágicos y estos empezaron a destruirlo por dentro. Sangre empezó a salir por sus poros, sus huesos se rompieron por las contracciones y sus órganos se empezaron a explotar desde adentro. Sus cuencas oculares perdieron todo brillo y estas explotaron exhibiendo solo 2 huecos negros con bolsas de sangre. Básicamente era un objeto bastante doloroso de ver. Julius decidió ejecutarlo antes de que la muerte fuera tan dolorosa por piedad. Mientras estos acontecimientos pasaban, la conciencia de Subaru estaba flotando sobre la escena. No podía distraerse, no podía cerrar los ojos, solamente podía contemplar y escuchar las palabras de Emilia decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente le dolieron, pues en esta línea de tiempo él aún no le había dicho que la amaba, aún no le había explicado todos los motivos por los que luchaba por ella, y esto le dio mucho pesar, pues Emilia quedaría con la duda para siempre, sin saber por qué esta persona estaba tan dispuesta a llegar tan lejos por ella. Número 4. Sobre el futuro frío, Van Astrea contra el Gran Espíritu Puck. Según el anime, solo vimos una confrontación de un par de segundos, en donde Reinhardt con solo el movimiento de su espada destruyó a Puck, pero realmente hubo una pelea más desentrañada antes de. Al final de la escena es donde empieza la lectura, con un Puck bastante herido y demacrado por la batalla contra Reinhardt. Tenía heridas y lesiones que serían cuestión de tiempo que éstas consumieran su vida. Aquí empieza a desenvolverse la conversación entre estos dos, cuando él explica que un mundo sin Emilia no tiene nada de sentido. Su incompetencia es compartida con el pecado de Subaru de no poder salvarla, y así, teniendo en cuenta de que no había motivo o forma de salvar al espíritu, Reinhardt le suplica perdón para poder destruirlo. Así levanta su espada y con un gran tajo parte a la mitad al gran espíritu. Este espíritu no deja un cadáver, simplemente se transforma en energía que vuelve a la atmósfera. Tras ese gran impacto, todo el desierto glacial pierde el hielo y, como si la primavera hubiera llegado, cientos de flores crecen alrededor del pie del gran héroe, una de sus muchas protecciones divinas, devolverle la vida al mundo. Sin duda alguna, un personaje bastante roto en este universo. Número 5. Sobre la posible futura muerte de Subaru y Emilia, la número 1. Después de esta escena, se corta inmediatamente cuando Elsa dice que el trabajo fue muy fácil, pero en la novela ocurrió un acontecimiento inesperado, y es que Puck despierta con gran furia ante estos hechos, ataca a Elsa con toda su rabia, manifestándose en el mundo por la noche, debido a que ya no tenía un contrato que mantener, libera su verdadera forma y mata a Elsa con un simple aliento. Aquí es en donde se desencadenaría otro posible futuro, en donde, como al igual que los anteriores, el gato destruiría al mundo, pero al liberarlo en la capital, el número de víctimas sería incluso mayor o peor que en las veces anteriores. Número 6. Sobre la muerte de Subaru a manos de Rem en la mansión. Cuando ocurrió este hecho, Rem, a quien verdaderamente le estaba dando explicaciones, no era su hermana Ram, sino a Emilia un día después. En este mundo, Emilia, aunque no compartía un gran amor con Subaru, realmente le tenía mucho agradecimiento por haberla salvado, lo consideraba como su benefactor, pero al ver las circunstancias, al ver el cuerpo de Subaru azotado con las cadenas cientos de veces, descuartizado completamente, ella no pudo mantener más la confianza en la mansión de Roswald. Habló con su empleador, con el gran marqués, y le dijo que sinceramente ya no podía confiar en ellos. Entonces, que esta sería la última vez que sostuvieran una conversación. Afirmó que para ella se encontraba verdaderamente arrepentida por haberse dejado seducir por las palabras de este hombre para gobernar el mundo. Lo único que había logrado es la muerte de una persona quien posiblemente era o podría haber sido uno de sus amigos. Dando media vuelta, ahí terminarían los planes del marqués. Emilia saldría por la puerta y Roswald perdería toda la razón de vivir, pues él dijo que si en algún momento sus planes se desviaban de lo que decía el verdadero grimorio de la sabiduría, entonces ya no tendría más motivo de ser, más motivo de vivir, y Ram ganaría su apuesta. Número 7.
Hay una muerte en el anime que no fue contada, y es la de intermedio, antes de que Subaru lograra descubrir todos los planes del culto de la bruja y así obtener un final donde él, junto a la alianza, los derrotaban a todos sin muchas pérdidas. En este futuro, Wilhelm es asaltado y muere como primer soldado. Perdiendo la punta de la lanza, los demás dedos del arzobispo de la pereza masacrarían a todas las tropas y Subaru perdería en ese futuro. En esa muerte, justo después de haber ocurrido, Emilia bajaría desde la mansión hacia los prados para saber qué es lo que estaba pasando exactamente, y al ver el cadáver de su amigo, entra en desesperación, pero el más frustrado de todos es Puck, pues al manifestarse y ver a Betelgeuse, empieza a recordar cosas antes de su manifestación en el mundo terrenal. Recuerda su época, hace 400 años, cuando él estaba al lado de Satela. Su actitud cambia y ya sabe por qué él es así. Descubrimos que su personalidad es tal como la conocemos para ser feliz a Lia, pero al recordar esta cambia. Curiosamente era atardecer y si se iba en este momento el culto de la bruja mataría a su hija, por eso tuvo que romper su contrato, destruyó el lodo con ella para así romper las limitaciones que tenía por el contrato y manifestarse en el mundo. No podría hacerlo por mucho tiempo, luego desaparecería, pero en ese lapso debería matar a todo el culto de la bruja para así proteger a la entidad que él amaba, su hija, Emilia. Mientras los acontecimientos se desarrollaban, Emilia no era capaz de seguir el paso de los hechos. Ver a Subaru ya la había afectado bastante y estaba en shock, pero después ver que Puck había rompido la piedra del contrato, la destrozó. Ella no entendía muy bien lo que pasaba y le suplicaba a Puck que no la dejara sola. Sin él y ahora, sin la persona en quien más confiaba, ya no tendría a nadie quien la acompañe en este cruel mundo. Pero Puck, con un tono bastante triste, utiliza magia y la manda a volar directamente hacia la mansión de Roswell, diciéndole unas últimas palabras. Emilia, abre la puerta y pídele a Beatriz que te proteja. Si le dices que es el último favor que yo quisiera dejarle en este mundo, sin duda alguna lo concederá. Número 8. Todas las probabilidades que Subaru vio, según Ekidona, no existieron. Eran simplemente proyecciones de lo que pudo haber sido pero que no fue. Eso es lo que dice el anime, pero la novela toma un destino completamente contrario, pues antes de que esta escena se desarrollara, había una fiesta de té entre Ekidona y las demás brujas, donde ella explicaba la existencia de la posibilidad de los multiversos, existencias en donde si una sola acción podía cambiar por completo el destino de estos rumbos. No era un multiverso ni dos, eran tantos que era imposible de contar. Es una teoría que ella jamás sería capaz de resolver si no utilizara su libro, Las Memorias del Mundo. Pero sinceramente, la bruja no quería hacerlo, consideraba este método como bastante despreciable y bajo. Entonces, esta prueba lo que hacía era tomar a las personas, ingresar en sus recuerdos y, utilizando las memorias del mundo para tratar de recrear una fidelización lo más posible a un universo paralelo, le mostraría las posibilidades de qué hubiera pasado si, en algunos casos eran buenas situaciones, en otros eran malos. Para aprobar esta prueba, el usuario tenía que aceptar el hecho de que esto era inalcanzable, aceptar su presente como el real y avanzar. Número 9. Subaru estaba muy enojado después de lo que pasó cuando Carmilla trató de suplantar a Ren. Cuando este es advertido por Ekidona que no se acerque más porque podría morir debido a que su corazón parara de latir, es transportado inmediatamente a la fiesta de té, y ahí su enojo explota. Puede que no lo manifieste en sus palabras, pero le suplica con los ojos y con las palabras a Ekidona que le dijera lo siguiente, que todo esto era un malentendido, que era algo imposible de resolver, que se escapaba de sus manos y que ella realmente no quería hacerlo. Aquí es cuando Ekidona empieza a juguetear con su cabello, lo ve y empieza a decir una mentira. Le dice que lo lamenta, Subaru, esto era algo bastante inesperado. Camila salió directamente desde su sueño, tomó el control y trató de jugar contigo, lo lamento mucho. Pero obviamente era una mentira que después confesó. Y si dijera esas palabras, ¿bastaría para contentar a Subaru? Luego le expresó sus verdaderas intenciones. Realmente, ella quería que él no se desquebrajara en este momento. Por eso, le envió a alguien que le mostraría a una persona cuyo corazón le pertenecía y así él podría resistir la erosión de la mente. Número 10. La bruja de la codicia, Ekidona, es la entidad de las 7 brujas restantes que más pactos ha realizado en el mundo. Esta es la que más ha influenciado en la historia que las demás.
Sus acciones a lo largo de todo el globo han marcado los cimientos de lo que es el mundo actualmente, y es famosa en la historia de quienes la contrataron por siempre cumplir su palabra, pero nunca de los métodos moralmente más aceptables. Número 11. Cuando Minerva apareció para evitar el contrato entre Kidona y Subaru, realmente la escena es un poco más diferente de lo que plantea el anime, pues ella, en lugar de golpear la mesa, lo que hace es golpear a Subaru e inmovilizarlo en el suelo. Le aplica una llave de judo que, en principio, aunque se ve bastante dolorosa, realmente no lo es. Aquí se explica un poco de las habilidades de Minerva, y si está tocando a cualquier ser vivo, sin importar si lo golpea, si lo acaricia, con el mero hecho de hacer contacto físico, regenera su existencia vital. Si le aplica presión en sus articulaciones, estas se sentirán más aliviadas. Si los abraza con fuerza, les curará las enfermedades crónicas, y así sucesivamente. Para ella le es imposible matar, lo único que puede hacer es sanar al mundo. Por cierto, en el momento en el que ella se enoja y empieza a golpear al suelo diciendo que se enojaba mucho con Ekidona por no explicar los detalles del contrato, Subaru aún seguía en el suelo, y cuando ella dio un pisotón, el tacón de su bota se incrustó en las nalgas de Subaru, perforándolo. Básicamente había sido profanado por un zapato, pero él no sintió dolor. Por el contrario, se sintió muy bien. Sintió cómo su sistema digestivo, cómo sus intestinos se relajaban y se sentían ligeros, muy bien, casi al punto de sentir placer. Y bueno, mis héroes, como último dato es la referente a la escena cuando Subaru rechazó por completo los sentimientos de Kidona, pues él dijo de que evidentemente ella era una máquina, algo que no era capaz de sentir, no tenía empatía sobre las demás personas. Ella no sabe cómo sonreír, simplemente imita los gestos que ha visto a lo largo de su vida. Por ende, ella no entiende muy bien qué es el enojo, qué es la frustración, qué es el amor, solamente los conoce como conceptos, y al escuchar las palabras de Subaru, por un instante le mostró su verdadera personalidad, su verdadero ser. Y señores, ese fue los datos que pude sacar del capítulo número 12 de Re:Zero, Kara Hashimero y Sekai Sekatsu. De este capítulo me salen varios videos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Subaru muriera y no pudiera recibir con el factor de pereza? Es decir, desde el momento que derrotó a Betelgeuse de aquí en adelante, la destrucción de todos los mundos. También, ¿qué es lo que pasaría si Subaru hubiera aceptado el contrato con Ekidona? ¿Cómo hubiera llegado a ese mundo perfecto y posible? A cambio de otorgarle todos sus sentimientos, toda su emoción y empatía, mirando al mundo completamente gris. Por favor, espéralo, no alcanzamos los 25 minutos, por ende no canto, así que siéntete afortunado, querido muchacho que no le gusta el diablo a las 3 de la mañana en su cama. Sin más que decir, este fue el señor Mikael y, por cierto, antes que me vaya, les agradezco por su apoyo. Gracias a ustedes pude comprar un nuevo computador, lo acabé de armar y con este bebé estoy haciendo este video. Espero que te haya gustado, nos veremos mañana, adiós y gracias.